Vacas lecheras. Importancia de la ubre. ¿Eres un ganadero lechero que quiere mejorar la producción de leche? ¿Quieres entender por qué la salud de la ubre es crucial para la producción de leche? Si es así, este video es para ti. En este video, discutiremos la importancia de la ubre en las vacas lecheras y cómo mantenerla sana y en óptimas condiciones. La ubre es una parte crucial del cuerpo de las vacas lecheras, ya que es donde se produce la leche. Mantener la ubre saludable es esencial para garantizar una buena producción de leche y la salud general del animal. Si la ubre está enferma o lesionada, la producción de leche puede disminuir significativamente, lo que puede tener un impacto negativo en la rentabilidad de la granja. ¿Qué es la ubre? La ubre es el órgano que produce, almacena y libera la leche en las vacas lecheras. Está compuesta de 4 cuartos, cada uno con su propio canal de leche. Cada cuarto tiene su propia entrada de leche y un canal de salida, que se llama pezón. Los pezones son la única parte visible de la ubre y son la fuente por la cual se ordeña a la vaca. ¿Por qué es importante mantener la ubre en buenas condiciones? La salud de la ubre es esencial para garantizar una buena producción de leche. Si la ubre está inflamada, lesionada o enferma, la producción de leche puede disminuir significativamente. Además, una ubre enferma puede ser dolorosa para la vaca, lo que puede afectar su bienestar general. Por lo tanto, mantener la ubre en buenas condiciones es fundamental para garantizar una producción de leche saludable y sostenible. ¿Cómo mantener la ubre en buenas condiciones? Existen varias medidas que se pueden tomar para mantener la ubre en buenas condiciones. Limpieza. Es importante mantener la ubre limpia y seca para evitar infecciones. Se recomienda limpiar la ubre antes y después del ordeño para eliminar cualquier bacteria o suciedad. Alimentación. La alimentación adecuada es esencial para mantener la salud de la ubre. Las vacas lecheras deben recibir una dieta equilibrada y suficiente en proteínas y minerales para mantener la salud de la ubre. Descanso. Las vacas lecheras también necesitan suficiente descanso y comodidad para evitar la fatiga y el estrés. La fatiga y el estrés pueden aumentar el riesgo de infecciones de la ubre. Monitoreo. Es importante monitorear regularmente la salud de la ubre para detectar cualquier problema temprano. Si se detecta algún problema, es esencial tratarlo de inmediato para evitar complicaciones. ¿Cuáles son los problemas comunes de la ubre en las vacas lecheras? La ubre puede verse afectada por una serie de problemas de salud, algunos de los cuales incluyen mastitis. La mastitis es una infección de la ubre que puede ser causada por bacterias, hongos o virus. Los síntomas pueden incluir inflamación, enrojecimiento, dolor y cambios en la apariencia de la leche. La mastitis puede afectar la producción de leche y la salud general de la vaca si no se trata adecuadamente. Edema de la ubre. El edema de la ubre es una inflamación que puede ser causada por una mala circulación sanguínea o una lesión. Los síntomas incluyen hinchazón y dolor en la ubre. Trauma de la ubre. El trauma de la ubre puede ser causado por una lesión o un ordeño excesivo. Los síntomas incluyen dolor, inflamación y cambios en la apariencia de la leche. Agalactia. La agalactia es la falta de producción de leche en la ubre. Puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo problemas hormonales o infecciones. Quistes de la ubre. Los quistes de la ubre son sacos llenos de líquido que pueden formarse en la ubre. Pueden ser benignos o malignos y pueden afectar la producción de leche y la salud de la vaca. Vacas lecheras. Importancia de la ubre. La ubre es la parte del cuerpo de la vaca lechera donde se produce la leche, por lo que es esencial mantenerla en óptimas condiciones para garantizar una buena producción de leche. Si la ubre está inflamada, lesionada o enferma, la producción de leche puede disminuir significativamente, lo que puede tener un impacto negativo en la rentabilidad de la granja. Por lo tanto, es importante prestar atención a la salud de la ubre y tomar medidas para mantenerla en buenas condiciones. ¿Cómo puedo prevenir la mastitis en mis vacas lecheras? La mastitis es uno de los problemas más comunes de la ubre en las vacas lecheras. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar para prevenir la mastitis. Mantén la ubre limpia y seca. Limpia la ubre antes y después del ordeño y utiliza toallas de papel desechables para secarla. Utiliza una técnica adecuada de ordeño para evitar dañar la ubre. Utiliza guantes limpios y esterilizados y cambia las toallas de papel desechables con frecuencia. Proporciona a las vacas un ambiente limpio y cómodo para reducir el riesgo de infecciones. Asegúrate de que las vacas tengan suficiente espacio y ventilación adecuada. Utiliza un sistema de ordeño adecuado y estéril. Limpia y desinfecta el equipo de ordeño con regularidad y reemplaza las piezas dañadas o desgastadas. ¿Cómo puedo tratar la mastitis en mis vacas lecheras? Si sospechas que una vaca tiene mastitis, es importante tomar medidas inmediatas para tratarla y evitar que la infección se propague a otras vacas. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar. Aísla a la vaca afectada de otras vacas para evitar la propagación de la infección. Contacta a un veterinario para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado.
Pueden recomendar antibióticos u otros tratamientos según la gravedad de la infección. Limpia la ubre afectada antes y después del ordeño para reducir la carga bacteriana. Ordeña la vaca con cuidado para reducir el dolor y la inflamación en la ubre. Proporciona a la vaca un ambiente limpio y cómodo para que se recupere más rápidamente. ¿Cómo afecta la alimentación a la salud de la ubre en las vacas lecheras? La alimentación adecuada es esencial para mantener la salud de la ubre en las vacas lecheras. Aquí hay algunos nutrientes importantes que deben estar presentes en la dieta de las vacas para mantener la salud de la ubre. Proteína. La proteína es esencial para el crecimiento y reparación de las células de la ubre. Las vacas deben consumir suficiente proteína de alta calidad para mantener la salud de la ubre. Calcio. El calcio es esencial para la contracción y relajación de los músculos de la ubre durante el ordeño. Las vacas deben consumir suficiente calcio para evitar problemas musculares y óseos. Vitamina E. La vitamina E es un antioxidante que puede ayudar a prevenir la inflamación en la ubre. Las vacas deben consumir suficiente vitamina E para mantener la salud de la ubre. Agua. El agua es esencial para mantener la hidratación y la salud general de las vacas. Las vacas deben tener acceso a agua fresca y limpia en todo momento. ¿Qué medidas de higiene debo tomar durante el ordeño de mis vacas lecheras? La higiene adecuada durante el ordeño es esencial para prevenir la mastitis y otros problemas de salud de la ubre. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar. Lávate las manos y utiliza guantes limpios y esterilizados antes de ordeñar. Limpia la ubre con una solución desinfectante antes y después del ordeño. Utiliza toallas de papel desechables para secar la ubre después del lavado. Limpia y desinfecta el equipo de ordeño con regularidad. Cambia las piezas desgastadas o dañadas del equipo de ordeño de inmediato. Identifica y aísla a las vacas con mastitis para evitar la propagación de la infección. ¿Cuál es la importancia del monitoreo regular de la salud de la ubre en las vacas lecheras? El monitoreo regular de la salud de la ubre en las vacas lecheras es esencial para prevenir y tratar problemas de salud de la ubre de manera oportuna. Aquí hay algunas razones por las que es importante monitorear regularmente la salud de la ubre. Permite la detección temprana de la mastitis u otros problemas de salud de la ubre, lo que puede ayudar a tratar la infección antes de que se propague a otras vacas y reducir el tiempo de recuperación. Ayuda a identificar las vacas con mayor riesgo de desarrollar problemas de salud de la ubre, lo que puede ayudar a implementar medidas preventivas antes de que se produzca la infección. Permite el seguimiento del progreso de las medidas preventivas o tratamientos que se están implementando para garantizar que sean efectivas. Ayuda a identificar las vacas con problemas crónicos de salud de la ubre que pueden necesitar un tratamiento más intensivo o la eliminación del rebaño. Permite la identificación de patrones o tendencias en los problemas de salud de la ubre en el rebaño, lo que puede ayudar a identificar las causas subyacentes y tomar medidas preventivas a largo plazo. ¿Qué factores afectan la producción de leche en las vacas lecheras? La producción de leche en las vacas lecheras puede verse afectada por varios factores, incluidos la genética de la vaca. Las vacas de alta calidad genética tienen un mayor potencial de producción de leche que las vacas de baja calidad genética. La nutrición. Una dieta equilibrada y adecuada es esencial para la producción de leche en las vacas lecheras. La edad de la vaca. Las vacas jóvenes y en plena producción tienen una mayor producción de leche que las vacas mayores o las que se están secando. La raza de la vaca. Algunas razas de vacas tienen una mayor producción de leche que otras. El ambiente y el manejo. Un ambiente limpio y cómodo, junto con un buen manejo del rebaño, puede ayudar a maximizar la producción de leche. ¿Cómo puedo aumentar la producción de leche en mis vacas lecheras? Si deseas aumentar la producción de leche en tus vacas lecheras, aquí hay algunas medidas que puedes tomar. Proporcionar una nutrición adecuada y equilibrada que incluya suficiente proteína, calcio y otros nutrientes esenciales. Asegurar un ambiente limpio y cómodo para tus vacas, lo que puede incluir proporcionar camas cómodas, suficiente espacio para moverse y aire fresco. Asegurar que las vacas tengan acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Asegurarte de que tus vacas estén en buen estado de salud y libres de infecciones de la ubre u otros problemas de salud. Implementar un programa de manejo del rebaño efectivo, que incluya ordeño regular, atención veterinaria y monitoreo regular de la salud de la ubre. Considerar la selección cuidadosa de la genética de tus vacas y trabajar con un especialista en reproducción para mejorar la calidad genética de tu rebaño. Conclusión. La salud de la ubre es esencial para la producción de leche en las vacas lecheras. La mastitis y otros problemas de salud de la ubre pueden afectar negativamente la producción de leche y el bienestar general de tus vacas.